Usamos la aplicación visual, ¿se acuerdan? Estamos haciendo, bueno, pero no es esa, ¿sí? Bueno, entonces voy a recuperar la aplicación visual. Mm, mm, mm. Aquí está. Calculadora de números compuestos, ¿sí? Inclusive creo que ya pusimos como principal, ¿no? El frame. Entonces ya, aquí, bueno, recordando nada más la interfaz, cómo va a trabajar, el usuario decide qué tipo de número compuesto quiere sumar o restar. Y entonces a eso lo hace mediante la elección de un radio button. Ya el radio button se encarga de poner pues los nombres adecuados a cada columna y a cada renglón. Bueno, la idea es que cuando el usuario va a tener aquí números, podemos agregar un aleatorio. Cuando le ponga aquí un más, va a sumar 3 cuartos más 5 enteros. Y acá va a decir 3 sobre 4 y acá va a decir 5 sobre 1. Y aquí va a dar el resultado de esa suma o de la resta, según, ¿verdad? La intención es que nosotros las operaciones las vamos a invocar de manera genérica, sin que sepamos si son fracciones, puntos o complejos, o si existieran más, pues también lo podemos hacer de la misma manera. El único momento en donde nosotros vamos a decirle qué tipo de objeto va a ser es en la creación de los objetos. Ahí sí le tenemos que decir qué constructor tiene que usar, pero ya todo lo demás lo vamos a hacer a través de herencia y polimorfismo. Bueno, entonces, la intención es que haga sumas y restas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las referencias? Dejen salirme de aquí. ¿Cuáles son las referencias que pueden sumar y restar de acuerdo a la jerarquía? Por aquí la tenemos la jerarquía. Ya no se vio. Ya se le olvidó. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nosotros, de esta jerarquía, ¿cuál es la referencia que podemos usar para hacer sumas y restas? Sin importar el tipo de objeto que sea. La interfaz, ¿va? Entonces, vamos a crear nosotros dos objetos aquí en la aplicación que van a ser referencias de interfase. Pero obviamente, como son la interfase la implementaron estas 3 clases, pues podemos poner cualquier objeto de estos 3 en esa referencia. Pero directamente a la referencia le vamos a decir que sume y que reste sin que nosotros sepamos qué tipo de objeto es. Les digo, el único momento en donde vamos a saber qué objeto es cuando los creamos. Bueno, entonces vamos a declarar por aquí 2 referencias que en este momento van a ser nulas, ¿sí? De operaciones básicas, que es nuestra interfaz. Vamos a poner objeto A para que corresponda con lo que pusimos en los letreros y objeto B. La intención es sumar y restar 2 objetos A y B. Bueno, pero en algún momento tenemos que decirle qué tipo de objetos son. Y eso lo vamos a hacer a través de un método que vamos a agregar es el que va a crear los objetos. Entonces, vamos a poner aquí un método, lo voy a poner abajo del constructor, un método que se va a llamar crear objetos. Crear objetos no lleva parámetros porque así, ¿verdad? Bueno, entonces crear objetos va a crear, en objeto va a crear un punto, un complejo o una fracción también en el objeto B, dependiendo de lo que el usuario tenga seleccionado en el radio button. Por eso era bien importante que cambiáramos el comportamiento de los radio button para que solo uno estuviera seleccionado y que no hubiera confusiones. Bueno, entonces aquí no importa qué tipo de objeto es el que vamos a crear. Este va a ser el valor, si es una fracción, este es numerador, si es punto va a ser X y si es complejo va a ser real. Pero va a ser un valor entero. Entonces, vamos a recuperar los datos que están en esos campos de texto. Eso no importa qué tipo de objeto es. Le diríamos, son puros enteros, ¿se acuerdan? Valor 1 del objeto A es igual. Y pues vamos a tener que tomarlos integer.parseInt de lo que está en el jtext, valor 1A, precisamente
y luego getText, ¿verdad? Bueno, eso vamos a obtener el valor que está ahí y lo vamos a poner en un entero. Luego vamos a hacer esto mismo para el valor 2 de A, pues aquí es el valor 2 de A. Y esto mismo lo vamos a hacer para los valores de B, el objeto B. Valor 1B y valor 2B. Así quedaría, ¿verdad? Bueno, con eso ya tenemos los 4 valores. Y ¿cuál objeto vamos a crear? Pues depende del radio button que esté seleccionado. Entonces, tenemos que averiguar uno por uno cada radio button. Le diríamos aquí, si JRadio, vamos a empezar por punto. Punto is selected, si está seleccionado, quiere decir que los objetos con los que vamos a trabajar son puntos. Solo en este momento le tenemos que especificar qué tipo de objeto es. Pero como implementan la interfaz, los podemos poner una referencia de la interfaz. Es como si fuera una clase padre la interfaz. Entonces le diríamos, objeto A es igual a new punto, porque está seleccionado el punto. Y en el nuevo punto, ¿qué le vamos a pasar? Valor 1A y valor 2A. Estamos creando el primer objeto. Y pues vamos a crear el segundo objeto. El objeto B va a ser igual a un nuevo punto, pero aquí sería 2B y 1B y 2B. ¿Sí? Muy bien. Eso es si está seleccionado el objeto, el radio punto. Pero esto mismo lo tenemos que hacer para los otros dos JRadio. Entonces voy a copiar este y dice, ahora voy a preguntar si el fracción. Si está seleccionado, entonces los objetos A y B, ¿qué van a almacenar? ¿De qué tipo de objetos? Fracciones, ¿verdad? Entonces aquí sería fracción. Y acá sería fracción. Y falta lo mismo para el objeto, para el radio button del complejo. Bueno, evidentemente pusimos las referencias objeto A y objeto B como atributos del frame para que sean visibles en todo el frame y por lo tanto aquí estamos hablando de las mismas referencias. Las que declaramos acá arriba, que eran nulas, en este momento son nulas, acá ya le estamos asignando un objeto. Bueno, objeto A ahora va a ser, ahora número complejo. Y acá va a estar otro número complejo, ¿verdad? Cuando salimos, bueno, ahí ya tenemos creados los dos objetos, pero en ese punto, pues sí tuvimos que decidir cuál constructor o cuál tipo de objeto vamos a crear. Pero para hacer la suma y la resta no vamos a averiguar qué tipo de objeto es. Bien, ¿quién va a mandar llamar este botón? Perdón, este método. Pues digamos que el botón más. Entonces me voy a ir al botón más a activar su evento. Y aquí vamos a decirle que cree los objetos. Y ya, en ese momento va a tener creados los objetos. Vamos a aprovechar en la creación de los objetos para llenar estas dos etiquetas. Que aquí ponga los valores que están en los campos de texto, pero ya lo pongan como el objeto va a ser sumado o restado. Entonces, aquí vamos a poner la representación del número compuesto. Yo he dicho muchas veces esto, que la manera en que nosotros mostramos el número compuesto, el punto entre paréntesis separado por coma, o la diagonal de la fracción, que eso lo más adecuado es que fuera en el método toString, porque eso nos evitaría hacer algunos casts, porque el método toString lo puedo acceder de donde sea, desde cualquier referencia. Pero no lo tenemos en el método toString. ¿Se acuerdan en qué método lo tenemos?
en el mostrar, ¿verdad? O sea, la manera en que yo visualizo un número compuesto en su contexto matemático es en el método mostrar, que cada uno de las clases lo codificaron, pero que yo lo puedo ver de manera genérica a través de una referencia de número compuesto, ¿sí? Entonces, cuando yo salgo aquí de la función o del método, pues yo le puedo pedir, aquí en este punto le puedo pedir, o bueno, en esta parte, a cada objeto que mande llamar el método mostrar. No lo podría hacer a través de la referencia objeto A y objeto B porque es una referencia de la interfaz. No tienen acceso al método mostrar. Entonces, me voy a ir hasta el final y aquí, en este punto, ya se crearon los dos objetos. Vamos a ponerles una referencia de número compuesto para poder mandar llamar el método mostrar. Pero ya aquí, en esta parte, ya no sé qué tipo de objeto es. Y no lo necesito saber porque cualquier referencia de número compuesto sabe ejecutar su método mostrar. Entonces vamos a decirle aquí, JLave, ¿se acuerdan cómo los llamamos? Datos A y datos B. Datos A.setText. Y aquí vamos a poner del objeto A, que obviamente no tenemos acceso al método mostrar porque es una referencia de la interfaz. Vamos a poner esto, el objeto A, en una referencia de número compuesto. Número compuesto. Y eso lo podemos guardar en una referencia y en esa referencia mandar llamar el método mostrar. Pero como no lo estamos guardando en una referencia, necesitamos esto ponerlo entre paréntesis para que el resultado del cast es el que me va a permitir llamar el método mostrar. Aquí ya tengo el método. Aquí ya no tengo suma y resta, tengo desplegar y tengo mostrar. Le ponemos aquí mostrar. ¿Sí? Pero vemos que aquí, ya en este punto, no sabemos qué tipo de objeto sea, pero sabemos que puede ejecutar su método mostrar. Bueno, aquí ya estamos usando la herencia y el polimorfismo. Entonces aquí ya le ponemos JLave datos B. Y acá nada más le ponemos del objeto B. Así. Ya ahorita el botón mostrar todavía no suma. Perdón, el botón sumar todavía no suma. Pero ya crea los objetos y ya me permite mostrar esos objetos en su contexto matemático. Vamos a ver. A ver, entonces voy a ejecutar, ¿sí? Y voy a poner aquí algunos valores. 2, 3, 5 y 7. Y le voy a decir, ahorita por default tomó el punto, le voy a decir que sume. Ahorita todavía no suma, pero ya me debe poner aquí esto como puntos. Tal vez los deberíamos poner al centro, ¿eh? Pero si le digo, no, ¿sabes qué? Es que era una fracción. Entonces ya me los pone como fracción. Ya, no, ¿sabes qué? Era un número complejo. Ya me los pone como número complejo. O sea, ya está actuando el método mostrar con el polimorfismo. Cada objeto está ejecutando su método mostrar que está en su clase original. Muy bien, entonces, pues ya nomás nos falta hacer la suma. Creo que aquí sí convendría, dejen tomar estos dos. Le voy a cambiar, lo voy a poner al centro el alineamiento y el tamaño de la letra la va a hacer un poquito más grande. Así. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la suma. La suma la vamos a hacer de manera genérica. Aquí. Objeto A y objeto B son referencias de la interfaz, por lo tanto pueden mandar llamar directamente el método sumar. O sea, yo le voy a decir al objeto A, claro, tuve primero que crearlo, por eso mandamos llamar el método crear objetos. Punto sumar el objeto B. ¿Sí? A ver, eso lo puedo hacer. En Java no marca error si el resultado de la función no hacemos nada con él. Ahí se queda en el limbo. No lo estamos guardando, no estamos mostrando, pero la idea es mostrar el resultado de eso. Pero aquí insisto mucho en esta parte porque el polimorfismo es un poco difícil de entender. Aplicar, pues es automático. O sea, ya no nos tenemos que preocupar cómo aplicarlo porque lo hace automáticamente, pero sí nos debe interesar cómo entenderlo porque luego nos pueden salir resultados ahí que no esperábamos. Aquí, dos objetos se están sumando, pero no sé si son puntos, fracciones, pero lo están haciendo correctamente.
Si son puntos, se suman como puntos, si son fracciones, como fracciones, y así, si son complejos. ¿Se acuerdan qué tipo de resultado me regresa la suma? Un object, me regresa un object, ¿verdad? Y el object no tiene acceso al método mostrar. Obviamente que al usuario no le interesa verlo como object, necesita verlo. Si sumó puntos, el resultado verlo como punto. Entonces, eso lo hace el método mostrar. Y aquí, si fuera en el toString, nada más le ponía toString y ya me lo ponía como punto, pero lo tenemos que hacer a través del método mostrar. Pero bueno, eso nos sirve para repasar. Esto lo tenemos que poner en una referencia de qué? Para poder acceder al método mostrar sin saber qué tipo de objeto es. El número compuesto. Entonces aquí le pondríamos número compuesto y nos interesa el resultado de número compuesto, o sea, del cast. Entonces esto lo encerramos todo y ahora sí debemos tener acceso al método mostrar. Aquí está el método mostrar. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a poner en la etiqueta del resultado. Entonces aquí ya nada más le pondríamos JLabel resultado .ctext y lo que vamos a poner es eso que acabamos de escribir. ¿Qué me faltó? ¿En dónde? A ver, este paréntesis. Ah, sí, me falta un paréntesis acá, ¿no? A ver. Bueno, este paréntesis debe cerrarse hasta el final. Más bien sobra uno, ¿no? Sobraba uno. A ver. Aquí me estoy peleando con los paréntesis, ¿eh? Este debe cerrar hasta acá, si está bien eso, ¿verdad? Y luego, objeto A sumar objeto B. ¿No le falta ponerle unas comillas para que sea el texto? No, es que mostrar ya es un texto. ¿Sí, no? Mostrar ya es un texto. A ver, vamos a ver, ¿dónde cierra? Es que saben que faltó uno aquí y otro ahí. Es que como a la hora de que le puse el ctext, solito me pone los paréntesis del ctext y luego ya me hizo bolas con los que yo tenía, ¿no? Aquí, le decimos al objeto A que se sume con el objeto B. Y luego a eso le hacemos un cast con número compuesto. Aquí están sus paréntesis. Y luego encerramos el resultado del cast para poder mandar llamar el método mostrar que queda dentro del método ctext. Entonces así quedó. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a probar esto. A ver, 2 séptimos y 3 cuartos. Ah, bueno, lo estoy viendo como fracción. Vamos a sumar como punto. Entonces aquí está 2. Y el punto, bueno, aquí también debía haberlo puesto al centro. Aquí es 2 más 3 son 5 y 7 más 4 son 11. Vamos a ponerlo como fracción. Que se sume como fracción. Bueno, aquí es cruzado, ¿verdad? 2 sería 2 por 4, 8, más 3 por 7, 21, son 29, entre 7 por 4, 28, 29 sobre 28. Y si es número complejo, pues quedaría así. 5 más 11i. 2 y 3, 5, 7 y 4, 11, son 6. Creo que aquí nada más le voy a hacer un pequeño cambio. Aquí lo voy a poner al centro. El elemento horizontal lo voy a poner al centro y el tamaño lo voy a cambiar a 24, ¿no? Y bueno, de una vez voy a aprovechar para el menos, pues es prácticamente lo mismo. El botón menos. Noten, el botón más y el botón menos ni se enteran qué tipo de objetos son. Si nosotros hacemos crecer la jerarquía, le ponemos más números compuestos,
ya sea clases hermanas de los que hay o clases hijas también, esto va a seguir trabajando igualito. Y bueno, va a seguir trabajando correctamente. Porque si yo pongo una clase hija, va a implementar a lo mejor una suma un poquito diferente, pero va a ejecutar de acuerdo al objeto como fue creado, no en la referencia en que esté. Ahí está aplicando el polimorfismo. Entonces acá, pues vamos a decirle que en la resta cree los objetos y el resultado va a ser una resta. Restar. Ahí es el resultado. ¿Eh? Y pues lo probamos. Y vamos a poner pues, algún número negativo. A ver, aquí la suma. Ah, miren, no le puse 24. Creo que este está más pequeño. No, pues ahí no se, casi no se aprecia. A ver, nomás voy a cambiar aquí el tipo de letra porque no sé qué le puse. Ah, según yo, en lugar de subirle, le bajé. Es más, hasta 36 debe aguantar. 30, vamos a ponerle para no. Se quedó en 3. Ah, es que tengo apagado el teclado numérico. 30. Ahora sí. Bueno, vamos a probar. Bueno, una suma, una resta. Ahí está. 7 menos 5 son 2. Menos 4 menos 2 son 6. Como complejo, suma, resta, como fracción, una suma, menos 6 menos 8, son 3 cuartos esos. Aquí, sí, definitivamente a la clase fracción le falta una simplificada. Eso, el maestro de primaria nos hubiera corrido ahí con ese resultado, menos 6 sobre menos 8. Es igual que 3 cuartos, ¿no? A ver, con la resta. Muy bien, entonces ya está funcionando de acuerdo a lo que quiera el usuario, ¿no? Bueno, ahí le podemos seguir agregando más cosas, pero no hay tiempo. Así es que pues vamos a dar por terminado este ejercicio, el ejercicio. Pero el proyecto va a salir hoy, ¿eh? El proyecto va a publicarse hoy. ¿No más? Para no aburrir, ¿eh? Ah, va a estar basado en el ejercicio que empiece ahorita y termine mañana. ¿Sí? Pero, bueno, digamos la parte más, como ahí visible, pero la base sobre lo que está, se va a hacer, pues ya lo vimos, herencia, polimorfismo. Nada más, vamos a empezar a ver hoy, me voy a quitar esto, me voy a apoyar aquí en unas notas. Va a ser, dejen quitar porque ahí como que me confunde. Bueno, vamos a empezar con ¿sí? Vamos a diseñar una aplicación, modo visual, para dibujar diversas figuras elementales. El proyecto va a tratar de hacer dibujos que se muevan. ¿Cómo que dibujos que se Sí, dibujos que se muevan. Dibujos que se muevan. Va a estar bien padre. Véanlo por el lado amable. Va a quedar bien padre. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo va? ¿De aquí a una semana? El jueves no. No es un juego. Miren, bueno. Vamos a ver lo súper básico de hacer dibujos, ¿sí? Bueno, Java tiene una clase que nos provee métodos para hacer dibujos básicos. ¿Cuáles son esos? ¿A qué me refiero con dibujos básicos? Cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿no? No es básico. El triángulo se forma con 3 líneas. Son cuadrados,
Es más, ni siquiera cuadrados, son rectángulos. Y un tipo especial de rectángulo es el cuadrado. O sea, no hay un método que haga un cuadrado, sino que con el mismo que hace el rectángulo, le damos el mismo ancho y alto y nos hace el cuadrado. Lo mismo sucede con el círculo, no hay un método que haga un círculo. Hay un método que se llama óvalo. Bueno, en C# se llama elipse, acá se llama oval. Y ese nos permite hacer un círculo si el ancho y el alto los ponemos del mismo tamaño. Entonces son rectángulos, óvalos, tanto el contorno como sólidos y líneas, hacer líneas. Por ejemplo, para hacer un triángulo lo podía hacer con 3 líneas o a través de un polígono. También nos da un método para dibujar un polígono. Entonces aquí lo interesante es que con líneas, con trazos básicos, nosotros podemos lograr dibujos bastante, o sea, ya va a ver quienes les gusta mucho dibujar y los van a hacer bien padres y quienes los van a hacer así como que Picasso, así como, que no se les entiende, pero sí se les debe entender. Pero ¿cómo que se van a...? Ah, bueno. No son estáticos los dibujos que lo hacen Es que, a ver, en todos los videojuegos, ¿ustedes creen que se muevan las imágenes? No, O sea, no se mueven. sí. O sea, se van poniendo en diferentes posiciones y da el efecto que se mueve, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, esa clase se llama Graphics, la clase Graphics. Ahí voy a medio leer y a comentar este documento que luego ahí les voy a compartir. Entonces, esta es una clase abstracta, por lo tanto no podemos crear objetos de la clase Graphics, pero sí podemos poner referencias de objetos que implementan los métodos para graficar. Muy bien, y los componentes visuales de Java traen un método que nos, así como el JTable, cuando queremos modificar renglones y columnas, ¿cómo le hacemos? Cuando le queremos poner renglones y columnas al JTable, no, le decimos con el método getModel que nos traiga el modelo y luego ya el modelo lo modificamos. Hay quienes, por ejemplo, en el proyecto, en lugar de traerse el modelo con getModel, crean un nuevo modelo, o sea, un new, y ahí le ponen los renglones y las columnas. Pero bueno, en este caso, ¿cómo le vamos a hacer, por ejemplo, para dibujar en un frame? Se puede dibujar en un botón, en una etiqueta. Nosotros generalmente vamos a dibujar en el frame. ¿Cómo le vamos a hacer? Le vamos a pedir que nos dé su objeto de contexto gráfico, lo vamos a poner en una referencia de graphics, porque es clase hija, y a ese objeto le vamos a pedir los métodos para dibujar. ¿Cuáles son esos métodos para dibujar? Bueno, aquí esa idea que estoy diciendo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, si queremos trazar figuras en un JPanel, en un panel también podemos hacer figuras. Vamos a poner que yo pongo un panel en el frame y ese panel es de la clase JPanel y se llama JPanel 1, así se llama la referencia. ¿Cómo le hacemos para obtener el objeto en donde voy a poder dibujar y que se vea en el panel? Bueno, con el método getGraphics, es muy similar al getModel, más que el getGraphics, en donde vamos a poner el objeto que nos regresa no el objeto, sino la referencia del objeto. ¿Y dónde lo ponemos nosotros? Pues en una referencia que sea práctica para nosotros. Yo aquí puse lienzo, se puede poner hoja, el nombre que ustedes quieran. Algo que indique en dónde vas a dibujar. En un lienzo, en un papel, en una hoja. Y es una referencia graphics. Yo no puedo crear un objeto de la clase graphics, sino que le puedo asignar un objeto de una clase hija, como lo hemos venido haciendo con la herencia. Bueno, ¿qué tal si yo quiero dibujar en el frame en donde estoy trabajando? ¿Cómo identifico al frame dentro del código del frame? Con this, ¿sí? Entonces, si yo quiero dibujar en el frame, entonces, pues le voy a pedir al this que me dé el graphics y lo pongo aquí. O como estoy dentro de él, pues no es necesario ponerle el this. Ahorita, si nosotros creamos por aquí, vamos a crear una aplicación que se va a llamar PA 05. Hoy estamos a 13, martes 13, buena suerte. Entonces sería aplicación dibujo. Sí, sí, sí. Podemos mover las posiciones.
Ah, pues ese es lo interesante. Ahí se van a aplicar con sus conocimientos de geometría y con su inspiración. En este caso, ¿qué va a ser lo diferente? Capturado. Sí, si van a aplicar interfaz, si van a aplicar clase abstracta. Entonces vamos a tener cálculos nada más. No, más que cálculos, trazos, dibujos. Cálculos, ¿no? Bueno, para hacer los dibujos sí necesitan hacer algunos cálculos, ¿no? ¿Eh? Van a sacar su lado artístico, ¿no? No, fíjense que hay quienes, bueno, como que a la mayoría no nos gusta mucho eso, ¿eh? Pero la verdad hay quienes hacen unos dibujos muy buenos. Ok, bueno, vamos a seguir con eso, ¿no? Entonces, dice aquí que yo puedo crear, vamos a agregar por ahí un botón. Bueno, primero un frame, ¿no? Vamos a agregar ahí un frame. Dejen quitar para que no. Entonces, vamos a agregar un nuevo frame. Se va a llamar JFrame dibujo, algo así. JFrame dibujo. Y entonces voy a poner un botón. Lo voy a poner ahí arriba, casi pegado al borde ahí. Ahí lo voy a poner. Y este botón va a decir dibujar. ¿Sí? Y vamos a cambiarle el nombre. Dibujar. Dibujar. Dejen cambiarle el tamaño de la fuente. Eh, mm, mm, mm. No, está muy grande. A 14. Ahí está dibujar, ¿sí? Bueno, entonces dice aquí las notas que si nosotros le queremos pedir al frame que nos proporcione los métodos para dibujar, pues vamos a obtener ese objeto. Es un objeto, o sea, lo que GetGraphics me regresa la referencia a un objeto y ese objeto trae los métodos para dibujar. Para dibujar dentro del frame. Si se lo pidiera un botón, lo dibujaba en un botón y así. Entonces, pues vamos a poner esto aquí. En el botón le vamos a poner aquí graphics lienzo, sí decía lienzo, ¿no? Es igual, no voy a crear el objeto, se lo voy a pedir al frame. O sea, no le voy a poner un new. Le voy a decir this o le puedo quitar el this. Ahorita me conviene ponérselo para que me traiga los métodos. This get graphics. Me va a traer un objeto de graphics, ¿sí? Una referencia de graphics. Así. Y entonces aquí esta referencia que yo conozco ahorita como lienzo va a traer una serie de métodos para dibujar. Ahí están algunos métodos. ClearRect, borra un rectángulo, copia un área, crea, dibuja un arco, dibuja bytes, dibuja... Trae todos estos métodos de dibujo. Trae un óvalo, un arco, ¿sí? Porque tiene un booleano y ¿Un qué? un booleano. ¿Dónde? Arriba dice, use 3D web. Ah, pues dice que en tercera dimensión, un rectángulo en tercera dimensión. ¿Tiene un booleano? Ah, para ver, Rice, ¿qué viene siendo esto? La elevación. ¿Cómo le vas? ¿Sí? Bueno, ahí ustedes se pueden averiguar un montón de métodos. Yo les voy a decir los que vamos a usar, ¿sí? Bueno, estos métodos los tenemos aquí. Son los súper básicos, ¿no? Bueno, estos son los métodos. Los básicos. Son los básicos. ¿Sí? Cuando nosotros, el objeto graphic ya trae un color por default, que es el color del componente al que se lo pedimos. Por ejemplo,
si yo dibujo una línea en el frame, me la va a dibujar del color del fondo del frame. Entonces no se va a ver, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros podemos cambiar el color. Hay que cambiarlo cada vez que queramos que lo que dibuje sea en otro color. ¿Sí? Entonces vamos a tener que estar usando el set color pues varias veces. ¿Qué tipo de datos recibe el set color? Pues un color. ¿Sí? Un color es una referencia de color, asigna el color actual y C es el color a asignar. Tenemos un método setFont para poner un tipo de letra, porque hay un método que dibuja un font, o sea, dibuja la letra. Y aquí nosotros le pondríamos qué tipo de letra queremos que dibuje. Y bueno, aquí lo que recibe es una referencia de font, o un objeto de la clase font. Luego aquí viene una línea, ¿sí? Salud. Puede ser que podemos encontrarnos sobrecarga de métodos, que haya varios drawLine, 2 o 3 drawLine. El que vamos a usar nosotros es este, el que pide enteros. Pide la coordenada del primer punto y las coordenadas del segundo punto. Esas coordenadas son la posición en el componente, en el frame, en este caso. Acuérdense que, ¿cuáles son las unidades con las que se miden las dimensiones de los componentes? ¿En cuál? O sea, cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este frame, o este botón, por ejemplo, propiedades, y acá trae un tamaño, un size. Sí, aquí trae este. Es 76 y 27, ¿qué son? Centímetros, pulgadas. Son píxeles, ¿verdad? Son píxeles, ¿sí? Ok, bueno, entonces, precisamente aquí, en los parámetros, lo que le vamos a dar son píxeles. Bueno, se basa en píxeles, porque ahí está. Se refiere a de dónde a dónde. Sí. O sea, punto inicial y punto final y te traza una línea. ¿De qué color? Del color actual. ¿Sí? Luego, tenemos uno que dibuja un rectángulo. El rectángulo, son 4 parámetros, pero no son un vértice inicial y un vértice final, no. Son el vértice de la esquina superior izquierda, o sea, si yo voy a dibujar este rectángulo, por ejemplo, esta X1 y Y1 son las coordenadas de este vértice, del que está aquí. Y luego viene el ancho y el alto. O sea, la coordenada que está en esta esquina, y luego qué ancho y qué alto va a estar también todo en píxeles. Y luego tenemos un método que drawRect dibuja el puro perímetro, el puro contorno, dibuja el rectángulo, las puras líneas. Pero este fillRect, ¿qué hace? Lo rellena del color actual. Todo trabaja con el color actual. Y aquí tenemos un óvalo. También el óvalo tiene 4 parámetros, todos de tipo entero. X y Y no es el centro del óvalo. X y Y es la esquina superior izquierda del rectángulo circunscrito al óvalo. O sea que el óvalo va a quedar aquí dentro del rectángulo. Y la esquina superior izquierda, y luego qué ancho y qué alto va a tener el óvalo. Como les decía hace rato, para dibujar un cuadrado, uso drawRect, pero le pongo el mismo ancho y alto. Para dibujar un círculo, utilizaría drawOval y con el mismo ancho y alto. Y luego viene aquí el que rellena el óvalo, un óvalo, pero con relleno de color. Y tenemos un método que casi no lo usamos, dice que borra un rectángulo, pero en realidad pues pone un rectángulo de un color. En lugar de esto podemos usar el fillRect con el color que nosotros queramos. Bueno, aquí viene para dibujar una cadena. O sea, me dibuja una cadena dependiendo del tipo de fuente que utilizamos acá en el setFont. Si no, va a agarrar el que traiga por default. Bueno, trae otros métodos. Por ejemplo, bueno, aquí dice de los cuadrados y los rectángulos. Trae un método. ¿Cómo le hago para dibujar, por ejemplo, un triángulo? Si se fijan, no trae un método para dibujar un triángulo. Con línea. Tengo que hacerlo con líneas. O también hay un método que dibuja un polígono. Y al polígono le tengo que pasar las coordenadas de los puntos de los que forman al polígono. Bueno, entonces, aquí yo tengo un ejemplo. El primero, supongamos que vamos a dibujar en un frame que tiene 420 píxeles de ancho por 300 de alto. Ese sería este frame. Entonces, hay que recordar cómo se manejan las coordenadas. Es muy parecido al eje al plano cartesiano.
Pero la única diferencia es que las Y funcionan al revés. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este es el origen, el 0, 0. Hacia la derecha son valores positivos. ¿Qué coordenadas tiene este punto? El de aquí. 420 en X, porque es el ancho del frame, según el ejemplo. Y en Y, pues 0. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Son en X 0 y en Y el alto son 300 píxeles. No es menos 300, es 300. Hacia abajo es positivo. A diferencia del plano cartesiano, que hacia abajo es negativo. Hay que considerar eso. Y por eso las coordenadas de este punto del vértice opuesto sería en X son 420 píxeles y en Y serían 300. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí viene un ejemplo vamos a suponer que quiero hacer una línea. ¿Sí? A ver, vamos a hacer esta línea. ¿Cómo le van a hacer ustedes? No sé, yo lo voy a copiar, ¿sí? Bueno, ahí ustedes son bien rápidos, estudiaron taquigrafía, mecanografía, y entonces lo van a teclear bien rápido. Entonces, aquí, vamos a poner aquí ese código, ¿sí? Ah, caray, no lo copié, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hice? Por andar de ventajoso, bueno, a ver. Lo vamos a copiar. Y luego lo vamos, o lo tecleamos, como ustedes quieran, ¿sí? No, mire, no quiere. Se resiste. No, pero del PDF normalmente sí lo quiere, mira. Último intento y si no, pues lo tecleo. A ver. ¿Por qué primero pinta y luego ya? Porque quiero que la línea sea de color azul. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí. Pues no quiso. Bueno, entonces lo voy a teclear. Por andar ahí de presumido, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle, lienzo, set color, color blue. Vamos ahorita el color que trae de default es el fondo del frame, pero yo lo quiero que lo que voy a dibujar sea en azul. Entonces aquí le pondría, azul, ¿verdad? Le diría, lienzo, voy a utilizar el método set color, y me va a pedir un color. Bueno, ahí me sugiere el red, pero yo le digo, no, pues quiero el blue. ¿Y no tengo que asegurar de que Bueno, en realidad sí agregó algunas librerías, ¿eh? Ya agregó la librería Color y la librería Graphics. A veces las agrega automáticamente, a veces hay que decirle que las agregue. Bueno, entonces ya ahorita no hay ningún efecto, pues porque no he dibujado nada. Entonces vamos a dibujar. Ahora dice del 70, 100 y 250, 220. Este es el primer punto y este es el segundo punto. 70, 100, 250, 20. Entonces vamos a ponerlo aquí. Lienzo. Punto draw. No, draw line. Y aquí tenemos 70, 100. ¿Y qué más era? 250, 220. Ok, gracias. A ver, entonces vamos a ejecutar eso. Voy a poner como principal el frame, ¿eh? Porque si no, bueno, para que lo ejecute directamente. Aquí sería así. Vamos a ver. Sí, no sé si usted ya les dibujó. ¿Sí? A mí no. Aquí sí terminó, ¿no? Les da error. la dimensión Ahí ya está, ¿no? Es una línea. Ok, bueno. Aquí en el ejemplo, si lo revisamos, viene que queremos mostrar las coordenadas las coordenadas de esas. Entonces, estos son cadenas. Aquí está dibujando cadenas. Entonces, vamos a decirle que ahora cambie el color a rojo. ¿Sí?
Va a cambiar, dejen ponerlo así, a ver si, porque no me los voy a aprender. A ver, así. Y este lo voy a poner de esta manera. ¿Sí? Entonces me voy a ir aquí a dibujar y le voy a decir, ahora quiero que cambies a rojo, porque si lo dejo así, lo que siga también lo va a poner en azul. Entonces le digo lienzo, punto set color, y le digo, ahora sí el red. Y le digo, ahora quiero que en el lienzo dibujes una cadena. Esa cadena, aquí los parámetros que me pide el drawstring son la cadena y en qué posición. Entonces aquí le digo, quiero que pongas las coordenadas del punto 70, 100. A lo mejor aquí le pongo la coordenada A, ¿verdad? Y aquí, ¿en qué posición va a empezar a escribir a dibujar esa cadena? En la 50-95. Ahí, esto es lo laborioso. Las posiciones. ¿Ah? Y luego, pues vamos a decirle que haga esto. El punto B es 250 y 220. Pero obviamente son las coordenadas de la línea. Pero las coordenadas del letrero pues cambian un poco. Entonces aquí sería 240 y 235. A ver, ¿sí es cierto? A ver si lo actualiza. ¿O no lo actualizó? ¿Sí sale? Y ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un dibujo. No, es que ahorita ya no va a haber tiempo. Sí, vamos a hacer un dibujo ya un poquito más elaborado. Ya lo traigo prediseñado porque si no nos tardaremos aquí mucho en desarrollarlo. Entonces mañana, de alguna manera se los paso ahí en la plataforma, pues lo vamos a ir haciendo porque es un dibujo muy simple, pero que tiene muchas instrucciones. Entonces, nada, si las tecleamos, pues aquí nos va a pasar la hora. Entonces, mejor copiamos cada parte, explico ahí lo que se vea un poco extraño o lo que se vea, lo que no hemos visto, y luego ya ese dibujo lo vamos a hacer que se mueva. Pero eso ya será mañana. ¿Sí? Se abre hoy y se cierra el martes. O sea, de que lo que nos va a enseñar es literalmente lo que vamos a tener que hacer. Aquí ya no tenemos que y luego cambiar lo que tenemos que hacer. No, bueno, van a dibujar, pero van a tener que hacer